Bueno, y continuamos ahora con nuestro primer invitado del día de hoy, Héctor Nelson, Emil Chireno, nuestro invitado internacionalista. Con él vamos a hablar del asalto que se dio ayer al Congreso de los Estados Unidos, un lugar políticamente histórico y además solemne de esa capital estadounidense. Vamos a compartir con ustedes ahora, antes de entrar con Emil, una historia que recoge los hechos principales que sucedieron ayer en el Capitolio, y entonces luego vamos a contextualizar con la presencia de Emil. Vamos a ver. Tras una pausa de varias horas debido a una violenta invasión de partidarios del presidente Donald Trump, el Senado de Estados Unidos reanudó el miércoles por la noche su sesión de certificación de la victoria del demócrata Joe Biden en las presidenciales del 3 de noviembre. Al inicio, el vicepresidente Mike Pence condenó la violencia. Condenamos la violencia que tuvo lugar aquí en los términos más enérgicos posibles. Lamentamos la pérdida de vidas en estos salones sagrados, así como las heridas sufridas por quienes defendieron nuestro Capitolio hoy. Por su parte, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, también condenó la violencia de los manifestantes. Hoy se ha hecho un vergonzoso asalto a nuestra democracia. Sin embargo, no puede disuadirnos de nuestra responsabilidad de validar la elección de Joe Biden y Kamala Harris. Por eso, el Congreso ha vuelto al Capitolio. Por su parte, el líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell, calificó la irrupción de los manifestantes de un intento fallido de perturbar la democracia y afirmó que no se dejaría intimidar. Completaremos el proceso de la manera correcta según el libro. Seguiremos nuestra precedencia, nuestras leyes y nuestra constitución al pie de la letra y certificaremos al ganador de las elecciones presidenciales de 2020. En tanto, el líder de la minoría en el Senado, el demócrata Chuck Schumer, acusó al presidente Donald Trump de incitar a la multitud, a la que acusó de terrorismo doméstico, extremismo, y afirmó que deberían ser procesados. Esta turba fue una buena parte obra del presidente Trump, incitada por sus palabras, sus mentiras. Esta violencia en buena parte es su responsabilidad, su vergüenza eterna. Los eventos de hoy ciertamente no hubieran sucedido sin él. En tanto, miembros del gabinete del presidente Trump discutieron la posibilidad de destituir al mandatario. Se centraron en la enmienda número 25 de la Constitución de Estados Unidos, que permite la destitución de un presidente por parte del vicepresidente y el gabinete si se considera incapaz de cumplir con los poderes y deberes de su cargo. Bueno, ahí ustedes vieron todo lo que pasaba el día de ayer en Washington, específicamente en el Capitolio. Hubo que sacar de emergencia al vicepresidente Pence, y Donald Trump inclusive lo criticó duramente por Twitter, que por cierto la cuenta le fue cancelada por 12 horas. Él criticó al vicepresidente Pence porque decía que esperaba un apoyo masivo de Pence, y Pence había contestado que no iba a hacer nada que violara o vulnerara la Constitución. Vamos a analizar el tema hoy con nuestro amigo y analista internacional Emil Chireno en el estudio, y con Willy Lora, que también es analista internacional y se encuentra en Estados Unidos y va a estar con nosotros a través de Zoom. Buenos días a ambos. Buenos días. Bueno, vamos a comenzar con Emil, que lo tenemos cerquitica por aquí. Ya están todas las informaciones, incluso ese resumen previo ubica, es decir que podemos entrar en materia. Emil, vamos a caracterizar desde tu punto de vista ese hecho de ayer. Bueno, buenos días. Ese hecho tiene un valor simbólico muy poderoso, porque se trata no de cualquier edificio, sino del Capitolio, uno de los edificios pues, que recoge uno de los tres poderes que la Constitución de los Estados Unidos, que ha servido de modelo para las constituciones occidentales y para las democracias contemporáneas, pues uno de los edificios que alberga uno de esos poderes. Yo creo que es un hecho muy lamentable, naturalmente. Habla de una división que hemos venido relatando aquí y hace muchos años, y los académicos también lo han relatado, de la sociedad norteamericana,
Pero también yo creo que es una evidencia muy contundente del poder que tienen las palabras, porque naturalmente en un ambiente político en el que constantemente se cuestiona la legitimidad de un proceso electoral, como las pasadas elecciones, algo que ha venido haciendo Donald Trump de manera insistente, pues es de esperarse que algunos ciudadanos tomen de manera muy literal este tipo de motivaciones, a cuestionar la legitimidad de los procesos, a evitar lo inevitable, que es esencialmente que se respete el resultado de un proceso electoral. Y yo creo que eso también tiene una consecuencia y muy importante para la imagen de los Estados Unidos que tiene el mundo. Por ejemplo, la Liga, uno de los miembros del Partido Comunista de China esta mañana en las redes sociales ponía una foto de las protestas y decía, wow, qué obra de arte, haciendo referencia a algunas declaraciones que había hecho Pelosi cuando fue la sede del Congreso de Hong Kong la que se vio violentada por manifestantes y los Estados Unidos lo vio como un signo de democracia. Entonces, esas son las cosas que yo creo que dan una señal muy evidente de que Estados Unidos definitivamente no va bien. Podríamos decir entonces que esto es más que un incidente, que esto podría tener una trascendencia. Como tú decías, es un reflejo de la división de la sociedad norteamericana, pero ya el presidente Joe Biden se va a instalar. A partir de ahora, ¿volverían las aguas a su nivel? ¿Hay algún temor de que haya, por ejemplo, problemas de gobernabilidad? Algo que en Estados Unidos es impensable, o por lo menos es un asunto a la que nosotros quizás estamos familiarizados en nuestros países, pero que en Estados Unidos, donde las instituciones funcionan, es muy difícil que se vea un problema de gobernabilidad y que haya mucha tensión una vez que un gobierno ha sido electo y ha sido posicionado. Bueno, yo creo, no sé si la pregunta era mía o a mi colega, pero ambos. Creo que la señal es inequívoca de que esto va a trascender. Esto va a trascender, en mi opinión, porque a mí me parece que va a trascender en términos de cómo el Partido Republicano se ve a sí mismo en lo adelante. Fíjense que ha habido una unión casi monolítica alrededor de la figura de Trump por un asunto electoral que ustedes conocen. Sin embargo, muchas de las figuras más importantes de ese partido, comenzando por Mitch McConnell, el mismo Lindsey Graham, que ha sido un aliado casi incondicional de Trump en el Congreso, pues yo digo que lo que dijeron ayer da una señal muy clara de que se encuentran muy inconformes, al igual que otros congresistas del propio Partido Republicano, con la actitud que ha adoptado Trump. De hecho, ya le están atribuyendo una noticia que se vio completamente eclipsada por lo que ocurrió en el Capitolio, y es que los demócratas ganaron los dos curules del Senado en Georgia. Warnock y Ossoff ganaron, y eso le da ahora mismo algo que no se esperaba mucha gente, un control del Senado a los republicanos, un control bastante ligero porque está dividido 50-50 realmente. El voto que va a romper el tranque es el voto de la vicepresidenta Kamala Harris. Pero, señores, hablamos de Georgia, un estado que no ha elegido a un demócrata como senador por más de 30 años. Un senador negro, el primero de hecho en la historia de un estado que tiene pues todo un legado con las relaciones raciales en los Estados Unidos, y a un judío. Entonces Estados Unidos, aunque algunas personas se nieguen a aceptarlo, es un país que está cambiando. Y si Trump va a ser una anomalía o una tendencia, es algo que todavía está por verse en la historia de los Estados Unidos contemporáneos. Quiero incluir a Willy Lora, que está desde Estados Unidos con nosotros, y preguntarle sobre la posición que asumió ayer el vicepresidente de Estados Unidos, el señor Mike Pence, que fue duramente criticada por el presidente Trump. No sé qué esperaba Trump que Mike Pence hiciera. Por cierto, el ex presidente Bush dijo, a propósito de lo que dices, Héctor, que eso parecía un acto típico de una república bananera. No sé a cuál república se refería, pero ciertamente criticó de esa manera lo que estaba sucediendo ayer en el Congreso. Willy, ¿qué piensas tú sobre la posición que asumió el vicepresidente Pence, que por cierto se quedaron después del incidente, se quedaron dentro del Congreso en otro salón, terminaron de sesionar y ratificaron la victoria de los demócratas a propósito e inclusive a pesar de todo lo que estaba sucediendo? Bueno, gracias primero por la invitación. Yo te digo, estoy de acuerdo mucho con lo que dice mi colega. Vivimos un día que no esperamos ver en la historia en Estados Unidos, lo que pasó ayer. El papel que jugó el vicepresidente Pence es exactamente lo que debió de hacer. Se apegó a la Constitución. El presidente Pence no tiene
la capacidad constitucional para cambiar la votación de ningún país o de ningún estado. O sea, yo creo que sería un precedente funesto para que un vicepresidente, un presidente del Senado, como en este momento también es el vicepresidente Pence, cambiase la votación o los resultados de una votación de ningún estado. Yo creo que eso hubiese sido un precedente funesto. Ahora, lo que vimos ayer, como decía mi colega, no es algo que se dio ayer. Esto es algo que se viene cocinando hace mucho tiempo. La polarización política en Estados Unidos se ha visto en sus peores momentos. Esto no comenzó desde ayer. Acordémonos que en el año 2000, cuando gana el expresidente Bush en contra de Gore, la mitad del país lo veía como un presidente ilegítimo. Y de ahí comenzaron las polarizaciones. Se profundizó más en los últimos 8 años de la administración de Obama y todavía mucho más en los últimos 4 años del presidente Trump. O sea, esta división política que existe en Estados Unidos no es nueva, ha llegado a puntos muy críticos. Yo creo que el hecho de que vimos que 74 millones de personas votaron a favor del movimiento Trump, porque no es como que votaron por el partido republicano per se, votaron más por el movimiento Trump, porque entendamos que mucho de lo que se estaba peleando en esta campaña o en estas elecciones fue en contra del establecimiento político en Washington y de ambos partidos, porque el liderazgo del Partido Demócrata, tanto como el del Partido Republicano, está teniendo cada día menos relevancia dentro de los mismos partidos, porque las alas un poco más radicales de ambos partidos son los que están teniendo más fuerza. Entonces yo creo que esto que se venía cocinando hace tiempo es el resultado de lo que vimos ayer. Yo creo también que en los últimos 4 años el hecho de ver un ataque directamente a una sección, a una porción del país, que son los seguidores de Trump, de que eran racistas, de que a Trump se le hizo una investigación, a un juicio político, o sea, se le hicieron un montón de cosas en estos últimos 4 años, inclusive hasta el punto que vimos que se hizo una investigación basada en un documento pago por la oposición política de él, utilizando las agencias del gobierno. O sea, aquí ha habido una falla institucional muy profunda y creo que lo que se debe hacer ahora es la reflexión de sentarse a dialogar, porque no ha habido espacio de diálogo en estos últimos 4 años, y ver qué es lo mejor para el país. Yo creo que estamos en un momento crítico, difícil, en el cual se necesita un liderazgo claro de sentar a ambos bandos y entender que la prioridad es el beneficio y el país, del país y de todos, porque como decía mi colega, vimos lo que dijeron los chinos. Yo que estoy en Washington, pero en este momento también estoy en Ginebra, en Suiza, veo lo que fuera de Estados Unidos también se habla, y es básicamente que lo que se ha visto como ejemplo democrático del sistema electoral en Estados Unidos ya, o sea, no existe. O sea, la gente ahora se está burlando de ese tema. ¿Cómo Estados Unidos ahora le va a decir a cualquier país del mundo que tienen o criticarle un proceso electoral? No pueden, porque moralmente no pueden. Lo que pasó en las elecciones del 2020 va a pasar a la historia como algo muy, muy negativo y muy nefasto, porque si vemos, esto se pudo evitar. O sea, todo esto se pudo evitar si cuando se hicieron las alegaciones de irregularidades electorales se hubiese investigado apropiadamente y le hubiese dado la legitimidad que necesita Biden ahora para gobernar. Porque inclusive acordémonos de que los demócratas perdieron 15 escaños en la Cámara de Representantes. Y aunque Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, se reelige, pero se reelige con una debilidad política porque tiene que negociar mucho más con el Partido Republicano. E inclusive con los demócratas tomando control del Senado, como decía mi colega, están a 50 y 50, y el voto que va a decidir las cosas de la vicepresidenta electa, Kamala Harris, va a tener que negociar. Entonces es una agenda muy difícil que va a tener el vicepresidente Biden para llegar a conseguir algo a nivel legislativo. Entonces estamos en tiempos muy difíciles y yo creo que ahora lo que más falta hace es el consenso, es que existe el espacio de diálogo para el bienestar del país. Yo creo que ahí es que tenemos que concentrarnos. Bueno, yo comparto ese enfoque de Willy y me remito a la carta de felicitación de Obama a Biden, en la que resaltó que la sociedad norteamericana evidenció en las elecciones que está profundamente dividida. Donald Trump se está focalizando todo en él, es el malo de la película, bien ganado eso, pero habrá que ver un poquito más hacia adelante. Por eso yo quiero preguntarle a Emil cómo él está viendo la asunción de Biden en este escenario que, como dice Willy,
refleja una gran división de esa sociedad, incluso de ese mismo Congreso. En la Cámara de Representantes es 222 a 211, en el Senado 50 a 50, o sea, eso evidencia una sociedad dividida. Por eso ayer se hablaba de destitución, de invocar, no, eso es lo peor que puede ocurrir. ¿Qué tú miras para adelante, Emil, en esa sociedad norteamericana y en el escenario en que va a asumir Biden? Bueno, yo creo que Biden inicia con un mandato democrático muchísimo más débil del que se esperaba. Cuando analizamos las elecciones, de hecho, aquí en CDN, yo recuerdo que le comentaba que no hubo un repudio generalizado, como muchas personas esperaban, al trumpismo. No lo hubo porque Trump obtuvo, como dice mi colega, más de 74 millones de votos, a pesar de todo lo que ha ocurrido en 4 años, con impeachment, con 1000 problemas. Entonces, un país así, donde hay una división casi, digo yo, muy similar en el porcentaje de la población que apoya a uno y a otro candidato, es una población en la que los procesos de acuerdos democráticos que son necesarios en cualquier democracia serán más difíciles. O sea, la democracia, para que funcione necesariamente tiene que entenderse que el que está del otro lado no es un enemigo, no es un traidor de la patria, es una persona con la que yo puedo llegar a un consenso. Cuando esas reglas del juego democrático se rompen, pues evidentemente será muchísimo más difícil lograr grandes consensos. Por eso es que se le da tanta atención al hecho de que el Senado ahora tenga una mayoría demócrata, pero qué mayoría más triste, qué mayoría más pobre, qué pena que para poder decidir un tema tenga que la vicepresidenta utilizar su voto en calidad de senadora que le da la Constitución. Eso no se había visto. El uso de ese voto no es un fenómeno muy común en la historia norteamericana. Entonces yo creo que es un país que necesita reconstruirse, que necesita reflexionar bastante, porque esa guerra que se ha incrementado significativamente en estos últimos 4 años entre los demócratas y los republicanos, lamentablemente está contribuyendo a que las instituciones de ese país funcionen menos. A mí me llamó mucho la atención, muchísimo, las imágenes que se compartieron ayer, no de lo que ocurrió en el Capitolio, sino de la protección policial que había en el Capitolio cuando los manifestantes eran los del movimiento Black Lives Matter. Ustedes recuerdan que hubo muchas protestas en los Estados Unidos, muchos actos de vandalismo. Sin embargo, el grado de respuesta que se dio en un caso de las entidades del orden público no fue ni remotamente similar al grado de respuesta que se vio en otro. Y la gente hasta eso lo cuestiona. ¿De qué lado están las fuerzas del orden? Entonces, un país así, lamentablemente, no es un país que puede funcionar, mucho menos cuando Estados Unidos tiene todos los retos fuera del debate político que tiene por delante. El tema sanitario, el tema de la pandemia, el tema de la desigualdad creciente en esa sociedad. Incluso Estados Unidos ya no es uno de los casos en estudio demográficos particulares, porque Estados Unidos siempre ha sido un país, el país más rico del mundo, pero al mismo tiempo un país con una demografía creciente, con muchas personas jóvenes, con alta inmigración, con alta tasa de natalidad. Señores, hoy la tasa de natalidad promedio de los Estados Unidos está por debajo de la de Francia. O sea que demográficamente Estados Unidos tampoco está creciendo como lo ha hecho en toda su historia reciente. Entonces es un país que va por un sendero definitivamente peligroso y en el que si no existe un liderazgo que permita conciliar las diferencias que existen, yo no veo un futuro muy promisorio. Gracias a Emil Chireno, que ha estado con nosotros en estudio, y a Willy Lora, que ha estado con nosotros por Zoom desde Washington. Vamos a una pausa.